¿Qué tal, discípulos de Jesús? Bienvenidos una vez más aquí a su espacio devocional en los pasos del Maestro. Seguramente recordando cada una de las lecciones anteriores, ha sido posible crecer, conocer más de lo que ya hemos visto, de la persona de Jesús, de Dios mismo, del Espíritu Santo, de la Iglesia, del bautismo con el Espíritu Santo. Espero que ha sido una experiencia maravillosa en su vida personal, porque pues es el recurso. Nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas para obtener un fruto que permanezca. Necesitamos entonces de esa unción del Espíritu Santo sobre nosotros, que opera en nosotros, opera para servicio, como lo vimos en el tema anterior, pero también opera para causar una transformación maravillosa y ayudarnos a desarrollar ese carácter santo del Padre en nuestras propias vidas. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema y se llama la conducta cristiana. Y esto hace referencia a: ¿debe un cristiano distinguirse de alguna manera respecto a otras personas? ¿O solo eso pasa los domingos, cuando pues cada uno va a su propia confesión religiosa y realiza sus prácticas? Algunas quizás los domingos, otros quizás otro día de la semana, pero allí tenemos esta experiencia de evidenciar pues nuestra fe, pero ¿se queda esa experiencia y esa evidencia para un espacio en la semana? ¿O en la vida de un cristiano, su cristiandad debe trascender en todos los días de su vida y en todas las dimensiones en las que se desenvuelve? De seguro las Escrituras nos hacen entender que la conducta cristiana es una forma de expresar esa autenticidad de que somos cristianos, pero también es una evidencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Nos distinguimos, bueno, quizás no en mucho del aspecto físico, también nos van a cobrar los servicios públicos al mismo precio en que se lo cobran a todos los demás. Pero, ¿en qué nos distinguimos? Bueno, hay una esencia en que nos distinguimos de quienes no son creyentes, de quienes no son discípulos de Jesús, y tiene que ver con la esencia del Espíritu en nuestras vidas, el haber nacido, el tener al Espíritu Santo morando entre nosotros, pero también eso se nota en la conducta, en nuestra forma de reaccionar frente a los distintos eventos que se nos presentan. Por eso hemos decidido abordar este tema aquí en los pasos del Maestro, la conducta cristiana. Como siempre hacemos al inicio de cada una de estas temáticas en los pasos del Maestro, consideramos una cita bíblica para memorizar, y creo que Juan 13:15 es una excelente cita bíblica para memorizar en relación a este tema que estamos tratando, que tiene que ver con la conducta cristiana. Los contextualizo un poquitito antes de leer la cita. Jesús ha entrado a una cena en casa de Simón y resulta que ha habido un evento, y es que no hay un criado para lavar los pies de los visitantes, así que todos han ocupado sus lugares, pero curiosamente Jesús rompe lo que tradicionalmente se hace en ello, y él se quita el manto y toma la toalla y toma el lebrillo y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Claro, encuentra algo de resistencia en Pedro, pero Jesús les da una lección acerca del servicio, del carácter de siervo. Y termina la enseñanza diciendo esta frase que encontramos en Juan 13:15: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y nota esa declaración que tiene una enorme trascendencia. Jesús toma una conducta que rompe lo típico o lo tradicional en las mentes de los discípulos de lo que propiamente debería ser un líder. Esperarían de pronto los discípulos que, viniera alguien y lavara los pies del Señor Jesús y también los pies de ellos mismos, y les sirvieran y todo, y ellos se sintieran bien atendidos por las personas que les recibieron en casa y por sus respectivos servidores.
pero Jesús pasa de una condición de esta que tiene en la mente los discípulos a una condición de servicio. Se quita el manto y toma la toalla, como diciendo, voy a asumir el rol de siervo. Y allí evidencia el Señor Jesús un carácter que Él quiere que nosotros desarrollemos en nuestras propias vidas. Y es ese carácter de siervo. Así que Él mismo en otra ocasión hizo esta expresión: no he venido a ser servido, sino a servir. Y Él enseña a sus propios discípulos, en este caso también a nosotros, que el mayor en el reino de los cielos es el que sirve. Ahora, aclaro que mi tema no es el servicio, pero la conducta cristiana tiene mucho que ver con el servicio, porque es el espíritu, es la motivación, es la evidencia de un carácter humilde. En el liderazgo tradicional, el líder es el que debe ser servido, el líder debe ser el que es admirado, el líder da las directrices, da las órdenes y solo espera que sean obedecidas. En el campo de la fe cristiana, el líder es el que sirve. Nosotros éramos merecedores de condenación, no de gracia y salvación. Pero cuando Dios nos ha escogido y nos ha abrazado a través de la obra redentora en la cruz del Calvario, nos ha llenado con su Espíritu, nos ha equipado, todo eso, ¿para qué? Bueno, para que sirvamos. Y eso se evidencia también en nuestra conducta, en la forma como nosotros actuamos. Alguna vez una persona pregunta a otra persona, juntos cristianos, preguntan, oiga, ¿y fulano de tal, refiriéndose a otro varón, fulano de tal es cristiano? Y la respuesta de este otro dijo, la verdad, no sé, no he hablado con su esposa. Ahora, diría alguno, ¿qué tendría que ver esto? Porque la evidencia de nuestra cristiandad tal vez es más fuerte, de nuestra auténtica cristiandad, la evidencia de la auténtica cristiandad tal vez es más fuerte en nuestras propias casas que en otros escenarios, y tal vez más fuerte en casa que en la misma iglesia, ¿sí? Porque sentimos entonces que otros nos están observando, bueno, qué pena, no queremos quedar mal delante de otros, y a veces maquillamos nuestra conducta para encontrar una buena aceptación por parte de las personas que nos rodean. Pero la verdad, en la vida cristiana no se espera que maquillemos nuestra conducta. Ahora, lamentablemente, por el mismo hecho de saber que en la Escritura hay ciertas conductas que son condenadas, que son prohibidas y que podemos ver que pueden otros practicarlas, entonces algunos sienten, bueno, no puedo hacer eso porque no es escritural, no es bíblico, no está autorizado por Dios, ¿sí? Pero, ¿qué tal si lo hago en secreto? Y algunos, lamentablemente, que asisten a la iglesia, tienen doble aspecto, un aspecto muy espiritual, muy religioso, donde están en condiciones públicas, y un aspecto muy distinto cuando están en condiciones privadas o con otro círculo de amigos. ¿No es eso lo que la Escritura nos invita a hacer? No nos invita a tener doble faz. Jesús no fue una persona de doble faz, no fue un hipócrita que aparentó de manera pública una especie de santidad y de manera privada vivió una conducta inmoral. No ese es el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús plantea esto, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, se constituye en el referente número 1 de nuestra conducta cristiana. Muchas conductas son el resultado de la imitación de otros. Los niños aprenden mucho de la conducta de sus padres. Lo que ven hacer a sus padres en casa, lo replican en los otros escenarios, en el colegio, en la casa de sus familiares, donde están los vecinos, y a veces incluso en sus propios juegos. Los niños pequeños suelen decir, jugamos a la familia, jugamos al papá y a la mamá, y a veces se les ve actuando hacia sus propios muñecos, niñas regañando a sus muñecas y dándoles palo o palmadas y gritándoles, y niños regañando a sus muñecas, tratándolas con violencia y reflejando de alguna manera lo que en casa están viendo. Esa es la conducta replicada.
¿Tenemos nosotros un modelo de conducta para que como cristianos debamos conducirnos? Por supuesto que sí, esa es la persona del Señor Jesús. Por eso este tema es muy importante. No se concibe un cristianismo donde tengamos un conocimiento acerca de Dios, un profundo conocimiento acerca de las Escrituras, pero un pésimo testimonio en nuestra conducta. Ello sucedería en que somos unos intelectuales, o eso desencadenaría en simplemente un intelectualismo religioso que no trasciende en mi manera de hablar, en mi manera de pensar, en mi manera de gestionar mis emociones, en mi manera de actuar frente a los eventos críticos, en mi manera de relacionarme con los demás. Así que es importante que consideremos si nuestra conducta cristiana es coherente o si nuestra conducta es coherente a lo que nosotros conocemos en las Escrituras, a nuestra relación personal con Dios. Los cristianos nos distinguimos no tanto por un vocabulario religioso que suele suceder en muchas personas y que se ha vuelto incluso popular. Escuchamos a personas saludar con un Dios te bendiga, o a veces les saludamos Dios te bendiga y escuchamos que responden amén, y de pronto nos hace pensar, este es cristiano como yo. Pero después le vemos actuando de una forma que no corresponde a cristianos, a discípulos de Jesús, y entonces, ¿quién no me dijo amén cuando los saludé? ¿Quién no me dijo Dios le bendiga cuando me despedí? Entonces ya se ha vuelto el hablar religioso un tema popular, un tema común. Está de moda hablar con este tipo de saludos y de despedidas, pero eso no es una evidencia auténtica y profunda de que alguien sea un cristiano. Por supuesto, la evidencia esencial es la presencia del Espíritu Santo en nuestras propias vidas, el Espíritu morando en el creyente. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la conducta cristiana es uno de los indicadores de la autenticidad de la fe. Las personas que habían tenido la experiencia de conocer del Señor Jesucristo reflejadas en el Nuevo Testamento habían tenido un cambio drástico en su forma de conducirse. Puedes observar en la historia de personajes como los mismos discípulos de Jesús, como el apóstol Pablo, que tenía una conducta intransigente y crítica y violenta para contra la fe cristiana, y sin embargo encontramos un cambio radical en la vida del apóstol Pablo. Un cristianismo que no trasciende en su conducta, simplemente es intelectualismo. Y bueno, saber teóricamente acerca de las cosas de Dios y tener un conocimiento teórico de lo que la Escritura enseña no es precisamente cristianismo. Para algunos el cristianismo se quedó en Dios sé el Señor del departamento religioso de mi vida, pero de todos los demás departamentos yo me encargo. Vale, la verdad, muchos lamentablemente tienen este ejercicio, esta práctica. Y pues si el Señor no es Señor en todas las dimensiones de nuestra vida, incluyendo nuestra conducta, pues en verdad no es Señor de gran cosa en nuestras propias vidas. Él no quiere ser el Señor de un pedacito de nuestras vidas. Él quiere ser Señor en todas las dimensiones de nuestro ser, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de reaccionar frente a las circunstancias por las que atravesamos, en nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos y de percibir a quienes nos rodean, en nuestra manera de tratar a las personas que están con nosotros, incluso aquellos que quizás menos toleramos. Así que esto podría generar una pregunta que con la que quisiera cerrar hoy. ¿Mi conducta cristiana es una evidencia de una fe auténtica en el Señor Jesucristo? Porque si crees en el Señor Jesucristo y tienes un lenguaje religioso, pero tu conducta cristiana, y no lo digo en la iglesia, sino tu conducta en la casa, en el trabajo, en el escenario académico donde estás estudiando, aprendiendo, en el escenario público, sí, aún en el escenario privado, en la forma como tú te conduces a través de los dispositivos, es una evidencia de que el Señor ha transformado tu vida. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Los Pasos del Maestro.